Cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, pensamos en santidad, entrega, compasión. Una mujer pequeña de estatura, pero gigante en amor. Una vida dedicada a los más olvidados, a los pobres, a los moribundos, a los que el mundo ya no quería mirar. Pero, ¿sabías que esa misma mujer que tantos veneran, guardó un secreto muy profundo durante casi 50 años? Un silencio interior, una oscuridad espiritual, una sensación desgarradora de que Dios ya no estaba. Cartas escritas a escondidas, solo para sus confesores. Cartas llenas de dolor, de vacío, de preguntas sin respuestas. En este video, vamos a descubrir ese lado oculto de la Madre Teresa. No para cuestionar su santidad, sino para ver cuán auténtico era su amor, porque incluso cuando ya no sentía a Dios, ella siguió amándolo. Te doy la bienvenida a Miradas a lo Divino, el lugar donde profundizamos en la fe, para crecer espiritualmente, y te invito a quedarte hasta el final. Este mensaje puede ayudarte a entender que no estás solo en tu lucha espiritual. Incluso los santos también pasaron por el silencio de Dios. La Madre Teresa nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano, hoy es la capital de Macedonia del Norte. Su nombre de nacimiento era Angese Gotsebohaksiu. Provenía de una familia católica albanesa y desde pequeña mostró una gran sensibilidad hacia los demás y una profunda fe religiosa. A los 12 años, sintió por primera vez un llamado claro a la vida religiosa y decidió consagrarse a Dios. Quería convertirse en monja para dedicarse a ayudar a los más necesitados. Fue alentada por su familia y comenzó a prepararse para seguir este camino. A los 18 años, en 1928, dejó su hogar para unirse a la congregación de las Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí adoptó el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux. Al año siguiente, fue enviada a la India para continuar su formación religiosa y enseñar en un colegio católico en Calcuta. Durante años trabajó como maestra, pero en 1946, en un viaje en tren a Darjeeling, experimentó lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. Hasta ese momento, ella ya era monja en la congregación de las Hermanas de Loreto y trabajaba como profesora en un colegio de Calcuta. Pero en ese viaje, sintió un llamado mucho más urgente y radical. Dios le pedía dejar la comodidad y la seguridad del convento para ir a vivir entre los más pobres y abandonados de la ciudad, y dedicar su vida al servicio directo de los más necesitados. Este llamado dentro de la llamada la impulsó a abandonar su vida como maestra y monja en el convento y comenzar una misión totalmente nueva: trabajar con los leprosos, los enfermos, los moribundos y los indigentes en las calles de Calcuta. Fue el inicio de su verdadera vocación como fundadora de las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, describió esta experiencia como una invitación directa de Jesús a dejar todo y seguirlo, no solo en la oración o la enseñanza, sino en la acción concreta de amor y servicio a los más pobres entre los pobres. Esta revelación cambió su visión del servicio. Ya no bastaba con la caridad tradicional, sino que debía entregar su vida entera, viviendo la pobreza, la cercanía y el amor directo hacia los marginados. La llamada fue también un llamado a la radicalidad y al sacrificio, enfrentándose a la indiferencia, la suciedad, el sufrimiento y la muerte. La Madre Teresa pasó un tiempo en oración profunda para discernir y aceptar plenamente esta misión. Además, pidió permiso a sus superiores en la congregación para dejar su trabajo como profesora y vivir una vida más austera y dedicada al servicio directo. En 1948, con permiso de la Iglesia Católica, abandonó la congregación de las Hermanas de Loreto y empezó a vivir entre los más necesitados de Calcuta, India, comenzando así su labor como monja misionera. Vestida con un simple sari blanco con borde azul, vestimenta que se convertiría en el símbolo de su congregación, empezó a recorrer las calles, hospitales y barrios más marginales, dedicándose a cuidar a los enfermos, los moribundos, los abandonados y los hambrientos. En 1950,
con la aprobación de la Iglesia Católica, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Su misión principal era atender a los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los enfermos incurables, los moribundos, los leprosos, todos aquellos que se sienten no queridos, no cuidados, no valorados. Para encontrarlos recorría las calles de Calcuta, identificando a los más necesitados, los recogía, les daba atención médica básica, alimento y, sobre todo, dignidad y compañía. Las misioneras de la caridad enfrentaron, y siguen enfrentando, numerosos desafíos espirituales, humanos, sociales y logísticos en su misión de servir a los más pobres entre los pobres. Las hermanas trabajaban, y aún trabajan hoy en día, en contextos de miseria absoluta, al igual que las personas a las que ofrecen ayuda. Muchas veces debían comenzar desde cero, sin recursos, sin instalaciones adecuadas, y dependiendo exclusivamente de donaciones. En sus hogares, especialmente al inicio, no había suficientes médicos, medicinas o equipos adecuados. Se enfrentaban a enfermedades contagiosas como la lepra, la tuberculosis y, más adelante, el VIH-Sida, lo cual ponía en riesgo su propia salud. Muchas hermanas realizaban tareas de enfermería sin formación médica formal, aprendiendo en la práctica. A pesar de recibir donaciones, los recursos eran muy limitados en relación con las necesidades. Vivían en austeridad extrema, las hermanas dormían en camas simples, tenían pocas pertenencias y comían con moderación. Muchas veces no sabían si podrían alimentar a los niños o enfermos al día siguiente. En países como India, las hermanas enfrentaban resistencia por ser cristianas trabajando en comunidades mayoritariamente hindúes o musulmanas. Se les acusó de hacer proselitismo, aunque su misión era servir sin importar religión y en algunas zonas, debían ganarse la confianza de la comunidad para poder actuar. Estar rodeadas de dolor, muerte, abandono y sufrimiento todos los días era espiritualmente exigente. Muchas hermanas vivieron crisis personales o periodos de oscuridad espiritual, como también le ocurrió a la misma Madre Teresa. Necesitaban una fe sólida y una vida de oración intensa para sostener su vocación. Fueron blanco de críticas por parte de intelectuales, medios de comunicación y grupos ideológicos. Estas críticas, aunque muchas veces injustas o exageradas, afectaban moralmente a las hermanas y su misión. A medida que la congregación creció, también crecieron los desafíos logísticos: abrir nuevas casas, adaptarse a culturas nuevas, coordinar obras en países con gobiernos complicados o conflictos armados. Algunas hermanas murieron en misiones peligrosas o zonas de guerra, como en Yemen o Sudán. Con el crecimiento rápido de la congregación, otro desafío fue mantener el espíritu original de pobreza, humildad y entrega total que había inculcado la Madre Teresa. La tentación de burocratizarse o de ablandar la vida austera era real, pero las reglas internas y la formación ayudaban a conservar la identidad. A pesar de todo esto, las misioneras de la caridad siguen activas en más de 130 países, demostrando que su fe, disciplina y espíritu de servicio han sido más fuertes que cualquier obstáculo. La congregación comenzó con solo unas pocas hermanas, pero fue creciendo rápidamente. La Madre Teresa estableció hogares para moribundos, refugios para niños abandonados y orfanatos, así como centros para enfermos de lepra y personas con VIH-Sida. A lo largo de las décadas, su labor fue reconocida mundialmente. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo humanitario. La congregación se expandió a muchos países, llevando su mensaje de amor y servicio a los más necesitados alrededor del mundo. Aunque enfrentó muchas dificultades, críticas y hasta periodos de profunda oscuridad espiritual, la Madre Teresa mantuvo firme su compromiso. Vivió con humildad y simplicidad, siendo un ejemplo de entrega total. Su lema siempre fue hacer cosas pequeñas con gran amor. La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, dejando un legado imborrable de compasión y servicio. En 2007, el mundo conoció una verdad inesperada.
10 años después del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, la Iglesia Católica preparaba su proceso de canonización. Como parte de esta investigación, se revisaron cientos de documentos, testimonios, fotografías, diarios y también cartas privadas. Las cartas de la Madre Teresa, también conocidas como las cartas privadas o las cartas de la oscuridad, fueron una colección de correspondencias personales que escribió a lo largo de varias décadas, especialmente a sus confesores y directores espirituales. Estas cartas salieron a la luz públicamente tras su muerte, cuando fueron recopiladas en el libro Ven, Semiluz, del año 2007. Su contenido reveló una faceta desconocida de la santa, su profunda noche oscura del alma. Fue entonces cuando salieron a la luz más de 40 cartas personales, que la Madre Teresa había escrito a lo largo de décadas. La mayoría estaban dirigidas a sus confesores y guías espirituales, como el Padre Celeste Van Exem y el Padre Joseph Neuner, quienes la acompañaron silenciosamente en su camino interior. Pero lo que esas cartas revelaban, no era lo que el mundo esperaba leer. No eran cartas de alegría espiritual, de visiones celestiales o consuelos divinos. Eran gritos escritos con tinta, desde el alma. Confesiones profundas de una mujer que sentía que Dios se había alejado de ella. En una de esas cartas escribió, desde 1949 o 1950, esta terrible sensación de pérdida, de este Dios que no me quiere, de este Dios que no es Dios, de este Dios que no existe. Otra de sus cartas expresaba, he aprendido a amar la oscuridad. Desde que inicié este trabajo me he sentido como si estuviera en una noche oscura. Hay una terrible oscuridad dentro de mí, como si todo estuviera muerto. Otra más dice, el silencio y el vacío son tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo. Sí, palabras duras, impactantes, pero absolutamente sinceras. Durante casi 5 décadas, la Madre Teresa vivió una experiencia que los místicos llaman la noche oscura del alma, una etapa espiritual en la que, a pesar de estar profundamente entregado a Dios, el alma se siente abandonada, huérfana, envuelta en silencio. Y lo más asombroso es que ella nunca se detuvo. Siguió cuidando a los pobres, lavando heridas, recogiendo moribundos, construyendo hogares, amando sin cesar, aunque dentro de sí, sentía que el cielo estaba cerrado. Aunque exteriormente se mostraba alegre, servicial y fuerte, en privado escribía que esa sonrisa era un acto de obediencia y sacrificio. Decía, la sonrisa es un gran manto que cubre muchas heridas. Sentía que debía mantener esa imagen para sostener la misión y no desalentar a las demás hermanas. A pesar de su lucha interna, no abandonó su fe ni su vocación. Su amor por Jesús seguía firme, aunque no sintiera consuelo. En una carta escribió, he comenzado a amar mi oscuridad, porque creo que es una pequeña parte del sufrimiento de Jesús en la cruz. También se incluye en cartas donde relata el momento en que sintió que Jesús le pedía fundar las misioneras de la caridad. Ella describía esa llamada como insistente y clara, ven, semiluz, llévame a los más pobres entre los pobres. Estas cartas no fueron escritas para la fama. Ella pidió que fueran destruidas. Pero, providencialmente, sus confesores decidieron conservarlas, y hoy, esos escritos se han convertido en un testimonio poderoso de fe en medio de la oscuridad. Porque a veces, el alma más luminosa, es la que camina con los pies heridos, y sigue adelante, aunque no vea la luz. Cuando leemos esas cartas, lo primero que muchos piensan es, ¿acaso la Madre Teresa perdió la fe? Pero lo que vivió no fue una pérdida de fe, sino una purificación profunda. Una experiencia mística que pocos comprenden, pero que muchos santos han atravesado. San Juan de la Cruz la llamó la noche oscura del alma, un desierto espiritual donde el alma camina sin consuelo, donde el alma ama, sin sentir que es amada, donde parece que Dios ha callado. La Madre Teresa escribió frases como, no hay fe, no hay amor, no hay cielo. El cielo no significa nada para mí. Siento que mi corazón está helado, vacío, doloroso, como si nada fuera real. Durante años, su alma se sintió abandonada,
incluso al mismo tiempo que era reconocida por el mundo entero como símbolo de amor y fe. ¿Cómo puede alguien vivir esta contradicción tan dolorosa? Porque la fe no es un sentimiento. La fe no depende de lo que experimentamos, sino de lo que decidimos, seguir confiando, aun cuando no sentimos nada. Y eso fue lo que hizo la Madre Teresa. A pesar del silencio de Dios, a pesar de las dudas, a pesar del vacío interior, ella nunca abandonó su vocación. Nunca dejó de rezar, de servir, de amar. Mientras sus cartas hablaban de oscuridad, sus manos sanaban heridas. Su sonrisa iluminaba rostros. Y su presencia traía paz. Es esa la verdadera fe, no la que se apoya en consuelos, sino la que se sostiene en la fidelidad silenciosa. La que ama incluso cuando el alma está en tinieblas. Entonces, no. La Madre Teresa no perdió la fe. La llevó al límite. La vivió en su forma más pura, una fe que no necesita ver, una fe que arde en medio del hielo, una fe que ama a Dios incluso cuando siente que Dios se ha escondido. La pregunta inevitable es, ¿por qué una mujer como la Madre Teresa, tan admirada y tan pública, decidió ocultar estas cartas? ¿Por qué nunca habló de este sufrimiento espiritual, en sus discursos, en sus entrevistas, en sus mensajes al mundo? La respuesta está en una sola palabra: humildad. La Madre Teresa no escribió esas cartas para ser comprendida, ni admirada. No las escribió como un desahogo al mundo. Las escribió como un susurro íntimo a sus confesores. Un secreto entre su alma y Dios. Ella misma pidió que fueran destruidas. No quería que nadie las leyera. Tal vez pensó que serían malinterpretadas, o que podrían debilitar la imagen que los demás tenían de la fe. Pero en realidad, su silencio era una forma de amor, un acto de pureza interior, un sacrificio escondido. Durante años, millones de personas acudían a ella buscando consuelo, inspiración, luz. Y ella se los daba. Pero nadie sabía que al volver a su celda, ella misma se enfrentaba con la oscuridad más profunda. ¿Por qué no lo compartió? Porque no buscaba compasión. Porque entendía que su cruz era parte de su vocación. Porque, al igual que Cristo en Getsemaní, decidió callar y cargar con su sufrimiento en silencio. En una de sus cartas escribió: «Quiero que sea solo entre Jesús y yo. Si la gente supiera, pensaría más en mí y menos en él». ¡Qué impresionante humildad! ¡Qué amor tan radical! Un alma que prefería pasar desapercibida, para que solo Cristo brillara. Hoy, esas cartas no son motivo de escándalo. Son motivo de admiración. No debilitan su testimonio. Lo purifican. Porque nos muestran que la santidad no es perfección visible, sino fidelidad en lo invisible. Tal vez su silencio fue su enseñanza más fuerte. No necesitas sentir a Dios para ser fiel a Dios. No necesitas consuelo para consolar a los demás. Y no necesitas entender para amar. Cuando leemos las cartas de la Madre Teresa, al principio sentimos sorpresa, quizá incluso desconcierto. ¿Cómo es posible que alguien tan lleno de luz viviera tantos años en oscuridad? Pero si miramos más profundo, descubrimos algo transformador, una lección que va más allá de la fe, más allá de la religión. Una enseñanza sobre la vida misma. La Madre Teresa nos enseña que la fe auténtica no siempre se siente. A veces, es simplemente seguir caminando, aunque no sepamos hacia dónde. Porque la fe no es ausencia de lucha. La fe es elegir confiar, incluso mientras tiembla el alma. Ella no necesitó sentirse cerca de Dios para seguir sirviéndolo. Y eso nos recuerda que no estamos solos en nuestras propias batallas espirituales. Que no es pecado dudar, ni es debilidad llorar en silencio. Que los momentos de vacío pueden formar parte del camino a la santidad. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestra oración? ¿Cuántas veces creemos que Dios no escucha? Que ya no nos habla, que nos ha olvidado. Pero no es así. La oscuridad no significa ausencia. A veces, Dios calla, porque nos está formando. Porque está purificando nuestra fe de todo lo superficial, y nos está enseñando a amarle por lo que Él es,
no por lo que sentimos. La Madre Teresa también nos enseña que la fidelidad silenciosa es poderosa, que servir sin recibir, amar sin respuesta y continuar sin señales puede ser un acto de amor más grande que cualquier milagro. Y así, comprendemos que esas cartas no fueron una confesión de derrota, sino un testimonio de amor real. Amor que no depende del consuelo, ni del aplauso, ni de la emoción, sino del compromiso profundo de un alma que eligió a Dios una y otra vez, incluso en la noche más oscura. La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India, a los 87 años. Su muerte causó una gran conmoción mundial. Miles de personas, tanto pobres como dignatarios, acudieron a rendirle homenaje durante su funeral, que fue transmitido por televisión en todo el mundo. Poco después de su muerte, la Iglesia Católica inició el proceso para su beatificación y canonización debido a la fama de santidad que había alcanzado. En 2003, el Papa Juan Pablo II la beatificó, dándole el título de Beata Teresa de Calcuta. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco la canonizó oficialmente como Santa Teresa de Calcuta, reconociendo su vida de santidad y su impacto en el mundo a través del servicio a los pobres y marginados. La canonización se realizó en una ceremonia multitudinaria en el Vaticano. Hoy en día, la Congregación de las Misioneras de la Caridad sigue activa en más de 130 países, atendiendo a miles de personas vulnerables en todo el mundo. El legado de la Madre Teresa continúa inspirando a millones a vivir con compasión y servicio. Su vida y obra son recordadas en libros, películas, documentales y monumentos en muchas partes del mundo. Su ejemplo de amor hacia los más necesitados sigue siendo un símbolo universal de caridad y dedicación. Aunque la Madre Teresa fue admirada por millones, también enfrentó críticas y oposición, tanto durante su vida como después de su muerte. Las objeciones venían de distintos sectores y por diversas razones. Algunos pensadores, periodistas y escritores cuestionaron aspectos éticos y prácticos de su obra. Entre los más conocidos está Christopher Hitchens, un escritor británico que fue uno de sus críticos más duros. En su documental y libro The Missionary Position, la acusó de glorificar el sufrimiento. Hitchens y otros afirmaban que la Madre Teresa no buscaba aliviar el dolor de los pobres, sino que veía el sufrimiento como algo espiritual, casi redentor, lo cual podía llevar a una atención médica inadecuada. Hubo informes sobre condiciones insalubres, falta de analgésicos y cuidados médicos básicos en algunos de sus hogares, a pesar de que la organización recibía donaciones millonarias. También fue criticada por aceptar donaciones de dictadores, millonarios corruptos y otras figuras controvertidas, sin cuestionar su origen. Algunos médicos y expertos en salud cuestionaron la calidad del cuidado en los hogares que dirigía, especialmente en el hogar para moribundos de Caligat. Se decía que su enfoque era más espiritual que médico, lo que generaba preocupación entre profesionales de la salud. En India, algunos grupos nacionalistas hindúes criticaron su trabajo por motivos religiosos. La acusaron de tratar de convertir a personas al cristianismo bajo el pretexto de ayudarlas. Algunos veían en su figura una extensión del poder de Occidente y de la Iglesia Católica en suelo indio. Algunos sectores feministas expresaron críticas por su postura conservadora sobre temas como aborto y anticoncepción. La Madre Teresa fue firmemente contraria al aborto, al control de la natalidad y al divorcio, lo cual fue mal recibido por quienes defendían los derechos reproductivos de las mujeres. Periodistas de diferentes medios también cuestionaron la transparencia financiera de su organización y el destino de las grandes donaciones recibidas, ya que los registros eran limitados o inexistentes en algunos casos. A pesar de las críticas, miles de personas, creyentes y no creyentes, que trabajaron o fueron ayudadas por ella, atestiguaron su compasión, entrega y fe. Aunque su figura ha sido objeto de debate, es innegable que dejó una huella profunda en el mundo del servicio a los más pobres. A pesar de su partida, su legado perduró. Las misioneras de la caridad continuaron su obra llevando amor y cuidado a los rincones más oscuros del mundo. Ella vivió en la oscuridad para que nosotros pudiéramos ver la luz, dijo una de sus hermanas. Durante el funeral,
El Papa Juan Pablo II, profundamente conmovido, dijo en su homilía: la Madre Teresa fue una testigo del amor de Cristo. En su vida y trabajo demostró que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz del amor divino puede brillar intensamente. La Madre Teresa transformó su sufrimiento en una fuente de amor y luz para los demás. La oscuridad es un regalo, escribió en una de sus últimas cartas, es una oportunidad para amar más profundamente. Su vida y su muerte fueron un testimonio del poder de tener a Jesús cerca y conocer su ministerio. Las cartas de la Madre Teresa no solo revelan su humanidad, sino también la profundidad de su fe, incluso en medio del silencio de Dios. Hoy, más que nunca, su testimonio nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a confiar en medio de la oscuridad y a no perder la esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Dónde estás encontrando a Dios en medio de tu silencio? No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta si este video te ha inspirado, y compartirlo con alguien que necesite una palabra de fe y consuelo. Y prepárate, porque en el próximo video hablaremos sobre las señales ocultas de Dios en tus sueños, un tema que podría cambiar tu forma de ver lo que vives mientras duermes. Gracias por acompañarme hoy, hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente.